¿Sabían que la cafeína es una de las sustancias psicoactivas más comúnmente consumidas en el mundo? Alrededor del 90% de la gente adulta la consume de manera constante, usualmente en formas como el café y el té. Entonces, al tratarse de algo tan ampliamente consumido y considerado como sustancia psicoactiva, probablemente deberíamos saber algo acerca de cómo funciona. Por lo tanto, en el video de hoy hablaremos de la cafeína, lo que le hace al cuerpo, así como también de sus ventajas y desventajas. ¿Hay cantidades seguras y otras que no lo son? ¿La cafeína es adictiva? Si a ustedes les encanta beber estas cosas, den un sorbo antes de que comencemos con esto. La cafeína es una sustancia de origen natural y sabor amargo que se encuentra en muchas plantas. Pertenece a un grupo de compuestos que son las metilxantinas. Muchas de ellas, incluyendo la cafeína, son consideradas estimulantes del sistema nervioso central o el CNC. Tengan en cuenta que, en anatomía, el sistema nervioso central se refiere a lo que se ve aquí: el cerebro y la médula espinal. La mayor parte de esta médula espinal fue retirada de lo que están viendo aquí, pero continúa hasta la columna vertebral o espina dorsal. Definitivamente estaremos observando con mayor detalle al tejido cerebral para entender cómo funciona la cafeína. Pero antes, mencionemos cómo esta es un estimulante. ¿Qué significa eso de verdad? Cuando consumimos un estimulante como la cafeína, es posible que nos haga sentir un poco más alerta y energéticos, dándonos la ilusión de que podemos hacer cosas. ¿Cómo es que la cafeína genera estos efectos? Para responder esa pregunta, tenemos que descender al nivel celular. Veamos de cerca este tejido cerebral y observemos algunas de sus células. Bienvenidos al funcionamiento interno de su cerebro, representado en una pizarra con un maravilloso dibujo de una célula a la que llamamos la neurona. Les voy a decir las características estructurales de esta neurona. La porción central con este núcleo azul es el cuerpo celular. Las prolongaciones más cortas que se desprenden de él son las dendritas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Si se preguntan por qué las conté, porque este dibujo está un poco simplificado, porque las neuronas del cerebro pueden tener miles de dendritas ramificándose del cuerpo celular. ¿Y saben por qué eso es tan genial? Porque estas dendritas traen señales de las conexiones que establecen con otras neuronas. Si tengo miles de dendritas, pueden establecerse miles de conexiones con otras neuronas. Cuando uno se pone a pensar en esos números, las conexiones en el cerebro se vuelven impresionantes. Ahora, pasaremos a esta otra ramificación, la cual es mucho más larga y se la conoce como el axón. Esta transporta señales desde el cuerpo celular. Aquí es donde enfocaremos nuestra charla sobre la cafeína, especialmente en donde el axón empieza a ramificarse en las terminales del axón. Veamos de cerca esta terminal del axón. Eso es lo que estamos viendo en esta porción superior del dibujo. Esta pequeña protuberancia en la terminal se llama el bulbo sináptico para todos aquellos fans de la anatomía que les encantan los nombres. Volviendo al punto de cómo va a afectar todo esto la cafeína es un potente antagonista de receptores de adenosina. En otras palabras, la cafeína va a bloquear los efectos de la adenosina. Tengan en cuenta que la adenosina puede ser encontrada en todo el cuerpo, así como también en sus receptores y otros tejidos corporales, por lo que puede que genere distintas respuestas en el cuerpo, pero nos vamos a enfocar en el tejido cerebral. En azul están esos diamantes que representan la adenosina. El receptor de la adenosina está representado con esta Y verde, incrustada en la membrana celular de la neurona. Para que entiendan cómo la adenosina se aferra a la neurona, quiero que piensen en la analogía de una llave y una cerradura aplicada a la fisiología de los receptores. Tomemos la adenosina como la llave y a su receptor, que está representado en verde, como la cerradura en donde esto va a encajar. Todos sabemos que la llave necesita una forma específica para encajar dentro de una cerradura y que ésta funcione. La misma idea aplica en fisiología de los receptores en el cuerpo humano, aunque en realidad la llave solo necesita ser similar a la cerradura. Hablaremos de eso cuando abordemos el tema de la cafeína y su relación con la adenosina, pero la adenosina, que se aferra a ese receptor, va a generar efectos en esta neurona. Específicamente, reprime la neurona y se la conoce como un depresor del CNC. Reprime el funcionamiento y la actividad de esta neurona. ¿Cómo se manifiesta esto en el cuerpo? Se reprimen cosas como la excitación, por lo que uno puede sentirse cansado o fatigado. Además, la adenosina es considerada como uno de los muchos mediadores químicos del sueño. Probablemente ya hayan escuchado hablar de ella, pero en una forma distinta, llamada trifosfato de adenosina o ATP. Podríamos hacer un video entero tan solo sobre ATP. Pero, para los fines de este video,
nos limitaremos a decir que es el sustento de energía de las células. Mientras ellas están activas a lo largo del día, se nutren de esta energía, que es el ATP. Como las neuronas son glotonas de ATP, se nutren muchísimo de eso, es lo único que comen, las queman sin parar. Si nos pusiéramos a desglosar esto y nos enfocásemos en el componente de adenosina del ATP, este empieza a desarrollarse cada vez más en el exterior de la neurona. Y al combinarse esa cantidad cada vez mayor con más y más receptores, va a aumentar la sensación de cansancio y fatiga que tengas durante el día. ¿Cuál es la forma de deshacerse de ese incremento de adenosina? Bueno, algo que ayuda mucho es irse a dormir, lo cual también ayudará en la reposición de las reservas de ATP. La pregunta de cómo la cafeína afecta a la adenosina y entonces a sus receptores, haciéndonos experimentar estos efectos estimulativos cuando la consumimos, tiene que ver con la analogía de la llave y la cerradura que mencioné antes. Piensen en la cafeína como una llave que puede encajar en una cerradura, pero no la va a activar ni la va a hacer girar. Y eso es lo que pasa con la cafeína y los receptores de adenosina. La forma es lo suficientemente cercana como para encajar o calzar en el receptor de adenosina, bloqueándolo sin activarlo. Por lo tanto, si hay un exceso de cafeína rodeando la neurona, alcanzará los receptores de adenosina, la cual no podrá adherirse, causando las acciones supresoras que mencionamos, las cuales detienen la estimulación y nos hacen sentir más cansados y fatigados. Ahora, imagina estar consumiendo una maravillosa bebida que tenga cafeína en ella, de la cual seguro no estás adicto, ya te explicaré por qué. Pero la cafeína terminará llegando al torrente sanguíneo circulando la sangre del cerebro. Aquí estoy representando un pequeño vaso sanguíneo, aunque no a escala perfecta, este capilar estará cerca. Y la cafeína se dispersará, adhiriéndose a los receptores, nuevamente bloqueando la acción de la adenosina, por lo tanto se van a sentir más estimulados, energéticos y decididos a finalmente terminar con sus tareas diarias. Entre las cuales seguro está ver videos del Instituto de la Anatomía Humana. Ahora que sabemos cómo funciona la cafeína, ¿cuán efectiva es? ¿Cuánto es bueno consumir? ¿Hay potenciales desventajas o inconvenientes de consumir la cafeína? Bueno, hay múltiples estudios que muestran que ella tiene la habilidad de mejorar la formación de conceptos, además de la memoria, el razonamiento, la orientación, la atención y sí, hasta mejorar el estado de ánimo de la gente que está malhumorada en la mañana. Incluso se demostró que mejora el tiempo de reacción y el razonamiento visual espacial. Sin embargo, tengan en cuenta que estos efectos o cualidades tienden a manifestarse más cuando se aplican a individuos que sufren fatiga, falta de sueño o incluso jet lag. Por lo tanto, alguien bien descansado que duerme mucho no experimentará el mismo nivel de mejora en esos aspectos. Una de las cosas que hay que aclarar es que la cafeína no produce una forma utilizable de energía como la generada por el previamente mencionado ATP. En lugar de ello, brinda el estímulo o la percepción de sentirse con más energía. La cantidad de cafeína necesitada para lograr algunos de los resultados mencionados anteriormente ocupa un rango desde los 30 hasta 300 miligramos por día. En la mayoría de adultos, 400 miligramos también es una cantidad generalmente segura. Seguramente estén preguntándose por qué el rango es tan amplio, por qué una persona solo necesita 30 miligramos y otras necesitan hasta 300 miligramos por día. Esa conversación puede girar en torno a la genética y la fisiología, entre otras cosas, pero uno de los factores más importantes a la hora de determinar el rango es cuánta cafeína consume de forma constante o diaria una persona. Por ejemplo, alguien como yo, que no consume mucha cafeína y no está del todo iniciado en ella, notaría sus efectos alrededor de los 30 miligramos del rango. Yo doy fe de que siento algunos de ellos consumiendo solo 30 miligramos de cafeína. Si yo ingiriese 300 miligramos diarios, rebotaría por las paredes como un niño. Comparando eso con alguien que consume cafeína diariamente, que quizás pueda ser considerado un bebedor de café moderado o empedernido, esa persona tal vez necesite entre 200 y 300 miligramos por día para obtener el mismo efecto que alguien que no consume tanto. Y eso nos lleva a una de las mayores desventajas a la hora de consumir demasiada cafeína. Es que si la consumimos con mayor frecuencia o constancia, nuestros cuerpos forjarán una tolerancia hacia ella, por lo que necesitaremos mayores cantidades para obtener los mismos efectos. Por su parte, ¿qué ocurre en el nivel fisiológico o celular cuando ya hemos forjado una tolerancia hacia la cafeína? Bueno, va a ocurrir un proceso llamado la regulación al alza. Para que podamos entenderlo, recordemos los receptores de adenosina que la cafeína estaba bloqueando. Ahora, la regulación al alza hace que los receptores de adenosina suban en número. Literalmente, hacemos más. Por lo que entonces, si yo tengo más receptores de adenosina,
Hará falta mucha más cafeína para poder bloquearlos y tener los mismos efectos que se generaban antes de la llegada del proceso de regulación al alza. Al hablar de potenciales desventajas o efectos secundarios, hay que recordar que la cafeína no solo circula hacia el cerebro, puede hacerlo por todo el cuerpo, también afectando otros tejidos y sistemas, entre ellos, por ejemplo, el sistema cardiovascular. La cafeína puede incrementar hasta 10 puntos la presión sistólica. Cuando se toma la presión se leen dos números, como 120/80. El número alto es la presión sistólica. Si alguien tiene 120, la cafeína podría hacerlo aumentar hasta 130. La cafeína también puede afectar el sistema de conducción del corazón. Si el conducto recibe cafeína, puede acelerarse haciéndolo actuar con un mayor impulso, aumentando tanto la frecuencia de contracción del músculo cardíaco, al igual que el ritmo cardíaco. También puede hacer que el tejido muscular cardíaco se contraiga más energéticamente, haciendo que los latidos sean un poco más contundentes. La cafeína también puede aumentar el flujo de sangre de los riñones. Si observan esta excelente disección de un riñón, puede verse su anatomía interna. La sangre ingresará a través de esta arteria renal para ramificarse y ser distribuida a la porción externa del riñón para ser filtrada. Esta porción externa del riñón se la conoce como la corteza renal. La cafeína puede aumentar la cantidad de fluidos y de sodio filtrados en esta área, lo cual incrementa la orina producida. Esta pasará por un tubo diferente que se encuentra aquí y se llama el uréter, para luego pasar a la vejiga y por último al inodoro. Esa fue una forma demasiado larga o extensa de decir que la cafeína puede aumentar la cantidad de orina producida, y por eso se la considera un diurético leve. Un diurético es algo que te hace orinar. La cafeína también puede causar cosas como la agitación, haciéndole a la gente sentirse nerviosa y hasta ansiosa. Por supuesto, hay mayor riesgo de que eso ocurra en la gente que consume poca cafeína y en la que consume demasiada cafeína. Pero aún así puede llegar a ser una gran desventaja. Pero a pesar de los inconvenientes que te menciono, algo interesante es que estos efectos secundarios son mínimos en las personas que forjaron una tolerancia hacia la cafeína. Entonces, alguien que la consume constantemente no notaría un aumento de 10 puntos en su presión sistólica. Eso le resultaría bastante mínimo. Tampoco habría un gran aumento en su ritmo cardíaco y el efecto diurético sería menor como consecuencia de esta tolerancia a la cafeína. Para finalizar el tema de los potenciales efectos secundarios o inconvenientes en relación con la tolerancia a la cafeína, podrán pensar que si la tienen sería un beneficio, ya que esos efectos tienden a ser mínimos. Y pensarían, eso es un beneficio de la tolerancia. Aún así, si no se beben ese café por la mañana o pasan un periodo extenso sin consumir cafeína, su cuerpo se los hará saber. Y eso se manifestará hacia otras personas, porque podrían estar malhumorados, cansados, fatigados o indiferentes. Quizás hasta pierdan la capacidad de concentración. En resumen, todo lo que se intenta mitigar con la cafeína tiende a regresar con mayor intensidad cuando se está en abstinencia de ella. Lo cual lleva a la conversación de si la cafeína es una sustancia realmente adictiva. En un contexto clínico no se puede decir que la cafeína sea una sustancia realmente adictiva, ya que no se suele ver a la gente tener alguna clase de comportamiento nocivo a la hora de consumir cafeína. Además, ya sabemos que no tiene el mismo patrón adictivo ni el mismo nivel de potenciales síntomas de abstinencia generados por otros estimulantes como la nicotina, las anfetaminas y hasta la cocaína. Por suerte, si alguien quisiera no consumir más cafeína, puede ir eliminándola lentamente de su vida, minimizando los síntomas de la abstinencia. Y no hay consecuencia mayor a la hora de tomar esa decisión. Para que el tema complete su círculo, ¿la cafeína es mala? ¿Se debería consumir o no? Bueno, esta es una sustancia con la cual resulta difícil trazar una línea definitiva. Hay otras sobre las cuales podríamos hablar y la conclusión sería que no lo consumas ya que causa más daños que beneficios. La cafeína no entra en esa categoría. Yo creo que debería ser abordada de forma similar a cualquier sustancia que se ingiere en el cuerpo, como una comida, un suplemento o un medicamento sin receta. Uno siempre quiere poner en la balanza las ventajas y las desventajas. Podemos hallar situaciones en las cuales la gente consume demasiada cafeína o lo hace inefectivamente de manera demasiado dependiente, seguro. Pero también hay muchas personas que la consumen de forma responsable y efectiva, y otras que no la utilizan en lo más mínimo sin problema alguno. Otra cosa que me parece importante mencionar es el uso de la cafeína como agente terapéutico en contextos clínicos, y su potencial para disminuir el riesgo de ciertas enfermedades. Hay estudios que dan a entender que la cafeína puede reducir el riesgo de trastornos neurológicos como el Parkinson y el Alzheimer. Hace falta mucha más investigación respecto a esto, ya que la cafeína no sería el único factor que
ayude a prevenir Parkinson y Alzheimer. Pero es interesante pensar que puede tener un beneficio protector con potencial de reducir el riesgo de padecer esos trastornos neurológicos. Además, la cafeína puede ayudar a reducir dolor, específicamente en el caso de jaquecas, si se combina con otros medicamentos. Olvidé mencionar que uno de los síntomas de la abstinencia de cafeína son las jaquecas, así que puede ser un arma de doble filo en relación con la cafeína, dependiendo de cuánto consuma cada persona, aunque puede usarse para terapéuticamente tratar con el dolor de cabeza. Un último comentario sobre el uso de la cafeína. Algunas personas la usan de manera periódica, otras intermitente, quizás 1 o 2 veces a la semana. Quizás solo lo hagan en días específicos en los cuales tienen que hacer muchas más cosas de lo normal o estar más concentrados en el trabajo, en la escuela o en lo que sea que estén haciendo. Y aunque no forjaran la tolerancia hacia la cafeína, podrían disfrutar de sus beneficios en el día que la consuman sin ningún tipo de problema adicional. Otras personas consumen cafeína cuando tienen que participar en eventos de atletismo, ya que hay investigaciones sobre el efecto que la cafeína tiene en el desempeño atlético que es fascinante y muy interesante para mí, así que presiento que haremos un video sobre la cafeína y el deporte muy pronto. Regresando a las conclusiones de este video, esperamos haberles mostrado a fondo qué hace la cafeína dentro del cuerpo humano, hasta incluso en el nivel celular, para que puedan tomar decisiones fundamentadas sobre cómo utilizarlas en su propia vida. Esperamos que esta información les sirva para ello. Gracias por haber visto el video, pongan me gusta y dejen comentarios para hacernos saber qué opinan sobre la cafeína y cómo la utilizan en sus vidas. Y si no te suscribiste aún, puedes hacerlo ahora. Ok, hasta el próximo video.